un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar escuchando otro episodio de Lo que queda del día. Junto a Ulises Aldea estamos en las grabaciones y hoy vamos a conversar con el director del Servicio Geológico de Colombia cuando el balance del terremoto 7.4 llega a 273 personas fallecidas y 377 desaparecidas. Eso y más en este episodio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Lo que queda del día en Cooperativa y nos vamos hasta Colombia, donde nos conectamos con nuestro entrevistado, el director del Servicio Geológico de ese país, Julio Fierro Morales, a quien agradecemos muchísimo estos minutos con la radio y la comunicación con Radio Cooperativa de Chile. Julio Fierro, muy buenas tardes, bienvenido. Paula, buenas tardes para ti y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio, se conoce un balance oficial, el más reciente que yo tengo por lo menos aquí a la vista, habla de más de 273 personas fallecidas, 3.800 personas heridas y todavía 377 desaparecidas. Para entender la dimensión de esta tragedia que vamos actualizando cada jornada, en su mirada, en los análisis que han podido ir desarrollando, ¿qué aspectos dentro de este terremoto 7.4 se reunieron para provocar este nivel de destrucción, Julio Fierro? Al igual que en el caso de Chile, nosotros estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Nuestra costa pacífica también tiene una placa subduciéndose, la placa de Nazca, por debajo de la placa suramericana. Y pues todas estas dinámicas de choque de placas, de subducción, generan estas posibilidades de sismicidad. Para la zona particular en donde ocurrió este sismo de 7.4 con profundidad cercana a 100 kilómetros, tenemos en los últimos casi 50 años 4 sismos con magnitudes mayores de 6.2. Incluso en 1979 tuvimos un sismo de magnitud 7.2 para la misma zona. En menos de 100 kilómetros a la redonda se han ubicado estos antecedentes, así que pues nuestra costa pacífica es también una zona sísmicamente activa. Y no solamente la costa pacífica, tenemos también en la zona de frente de cordillera oriental de los Andes, también sismicidad activa, un nido sísmico hacia el centro oriente del país y una complejidad geológica pues que genera estas posibilidades y esta susceptibilidad que tiene el país a sufrir de sismos. Ahora, este sismo es el de mayor magnitud que se registra en Colombia en lo que va del siglo, ¿no es cierto? Y usted describe las condiciones sísmicas del país, pero un terremoto como este, ¿era esperable considerando la geología, energía acumulada y los otros factores que se pueden observar desde la ciencia? Sí, nosotros tenemos en este siglo, este es el segundo sismo con mayor magnitud. En la costa pacífica, más hacia la frontera con Ecuador, tuvimos también en 1979 un sismo de magnitud 8.1, en 1906 un sismo de 8.8 para esa misma zona relativamente cercana a nuestra frontera sur con Ecuador. Así que nosotros tenemos un litoral pacífico en donde existe la sismicidad. El Servicio Geológico Colombiano lleva 33 años monitoreando 24 horas al día, 7 días a la semana, la sismicidad del país. Con ello se ha generado un modelo de amenaza sísmica. Por supuesto que nosotros no podemos predecir los sismos, desde la ciencia nadie puede predecir sismos, pero este monitoreo sísmico de décadas, además de los trabajos de fallas geológicas activas, de la geofísica, es decir, de la investigación a profundidad que se hace del subsuelo, pues nos permiten establecer que ciertas zonas del país, pues uno puede esperar los sismos. Cuándo vaya a ocurrir, qué magnitudes vayan a tener, pues esas cosas no podemos llegar a ese nivel de detalle, pero sí hay ya hay digamos un
una base científica para tener dividido el país en las zonas más susceptibles a presentar sismos de magnitud considerable. Nosotros no tenemos en nuestra historia sísmica magnitudes en general mayores de 8, solo tenemos muy poquitos casos, dos en más de 100 años. A diferencia de Chile, ustedes tienen una historia sísmica de grandes eventos más recurrente que la nuestra, y eso ha hecho que ustedes también tengan una sismoresistencia no solamente física, que es pues a la que aludimos muy particularmente, que las construcciones tengan una resistencia ante estas aceleraciones naturales del suelo, sino también una sismoresistencia institucional y social e incluso personal. Hace unos días me entrevistaban de una radio europea y hacían alusión a Japón. Yo decía, no tenemos que irnos tan lejos para mostrar ejemplos de que los latinoamericanos también podemos construir sismoresistencia, los latinoamericanos también podemos adaptarnos a unas condiciones de sismicidad que son naturales a nuestros territorios, y hacia el ejemplo de Chile y de México, en donde un sismo de 7.4 puede no causar la tragedia que nosotros podemos estar viviendo. Así que desafortunadamente, pues estos sismos ojalá dejen unas lecciones aprendidas, dejen una ética en la construcción y nos lleven también a plantear reflexiones sobre la sismoresistencia en las construcciones. Eso le quería preguntar, porque para quien trabaja en la ciencia, y usted describía los antecedentes históricos, geológicos, sísmicos, que permitían hacer de este un terremoto, digamos, dentro del escenario de las posibilidades, ¿no es cierto? Cuando usted ve que hay 273 personas fallecidas y todavía quedan casi 380 personas que están desaparecidas, como una persona de ciencia que trabaja en la geología, ¿cómo ve ese balance? ¿Cómo siente ese balance? Me imagino le duele mucho, pero ¿qué falta o qué pasó en Colombia? Porque además hay una profundidad, ¿no es cierto? 103 kilómetros, por lo tanto, de alguna manera sorprende la severidad de los daños por este terremoto en Colombia. De acuerdo. Y a pesar de las complejidades de los efectos de sitio, de las eventuales amplificaciones de las ondas en ciertos materiales geológicos, de las amplificaciones en ciertas formas del terreno, sí llama la atención que ciudades como Cali, que se ubican a 180 kilómetros, es decir, adicional a este planteamiento que tú acabas de hacer, de una profundidad considerable, ¿no? 100 kilómetros, lo cual responde también a las profundidades que han tenido los sismos en esa zona, pues tengamos efectivamente unos colapsos en muchas estructuras. Las ciudades grandes afectadas se encuentran a distancias, Pereira está a 75 kilómetros, Manizales, que sufrió muchos daños, está aproximadamente a 85 kilómetros, pero reitero el hecho de que la ciudad de Cali, la quinta ciudad en importancia del país, se ubica a 180 kilómetros y también haya habido muchos daños. Así que las reflexiones sobre qué está pasando con las maneras constructivas, qué está pasando también con las geometrías de la arquitectura en el país, pues es parte de lo que tendremos que revisar entre todos y todas. Nosotros desde las geociencias pues tenemos que continuar investigando en cuáles son las fallas sismogeneradoras, en cómo son los modos en que se generan estos sismos, las profundidades típicas. Ya con nuestra historia sísmica y con la instrumentación que tenemos, pues podemos comenzar a dilucidar cómo es esa manera de presentarse los sismos y asociados a qué tipos de fallas geológicas. Por supuesto, no es un conocimiento completamente construido, es un conocimiento en construcción, pero también nos toca reflexionar desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde el ordenamiento territorial, qué otros ajustes tenemos que hacer. Y son ajustes a las normas, pero también hay una necesidad ética en términos de construcción. Podemos tener buenas normas de sismoresistencia, pero si no hay esa ética, pues podemos tener también problemas, y esto pues no es solamente en Colombia, no es solamente en Latinoamérica. En los 90s los sismos de Turquía demostraron que a pesar de una buena norma de sismoresistencia, la realidad de la construcción no
no era coherente con la norma. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por reflexionar y desafortunadamente también los seres humanos tenemos una tendencia a responder cuando estamos en unas situaciones de crisis y pues por supuesto que lo que tenemos en Colombia en el segundo sismo más de mayor intensidad en los últimos 100 años, pues genera ese escenario y reflexión. Una última pregunta muy breve, Julio Fierro, pero hay voces que empezamos a escuchar desde San José de Palmar, donde estuvo el epicentro. Ahí hay una zona montañosa y hay comunidades aisladas porque se generaron derrumbes. ¿Por qué el terremoto allí de alguna manera ha multiplicado los daños, el aislamiento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué fenómeno se da allí? ¿Cómo se desestabilizaron las laderas? ¿Cómo golpeó en esa zona? Colombia y el litoral pacífico en particular es una de las zonas más lluviosas del mundo. Nosotros tenemos lluvias en esa zona del país que pueden estar cercanas a los 10.000 milímetros al año. Eso es una cantidad de agua impresionante, así que las laderas de las colinas o de las montañas que haya en ese litoral pacífico en la zona del Chocó van a actuar o son muy susceptibles a lluvias intensas y por supuesto también son susceptibles a sismos. Así que ahí lo que tenemos es una conjunción de factores hidrometeorológicos que generan esa susceptibilidad de las laderas y un sismo pues en la zona epicentral que cargó estas laderas susceptibles y tuvimos muchos deslizamientos también. De eso todavía no tenemos una información consolidada, pero se está trabajando en ver también deslizamientos detonados por el sismo, no solamente en Chocó, sino en otros departamentos del país que han llevado justamente a que muchas vías hayan quedado inutilizadas. Así que pues este es un tema, ahí hay una confluencia de cómo es nuestra geología, cómo es nuestra geografía, cómo es nuestro clima y pues tenemos unas zonas muy húmedas, como lo reitero, de las más húmedas del mundo, así que hay una suma de factores naturales para llevar a estos problemas que tenemos también de comunicación por las vías terrestres en algunas de estas zonas afectadas por el sismo. Así es, hay mucha preocupación, particularmente en esa zona. Julio Fierro Morales, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Sabemos que ha tenido muchísimo trabajo, muchísimos contactos con la prensa y las labores en medio de lo que es un duelo en Colombia por estas ya 273 personas fallecidas. Así que muchas gracias por el contacto con Radio Cooperativa. Paula, muchas gracias. El director del Servicio Geológico de Colombia conversando con Lo que queda del día. ¿Y sabías que los delfines pueden ocupar caparazones vacíos para atrapar a sus presas? Se acaba de observar esto en Australia con un grupo de delfines que vive en una bahía en la costa este del país. Y los equipos científicos los grabaron usando caparazones para conseguir alimento. Se trata de unos delfines nariz de botella que viven en las aguas más cálidas de los océanos Índico y Pacífico. Su técnica es simple. El delfín persigue a un pez hasta que éste se esconde dentro del caparazón vacío de un caracol marino. Entonces, toma el caparazón, lo levanta sobre el agua y hace caer al pez para atraparlo. Esta forma de cazar se llama shelling o cazar con caparazones. ¿Por qué importa? Porque esta conducta solo se había estudiado en una bahía ubicada al otro lado de Australia. Y lo que consiguieron además es por primera vez evidencia en video, y las imágenes son muy claras, de estos delfines pescando a través de esta técnica. Pero además, las imágenes muestran algo más. Una madre utilizó un caparazón para hacer esta técnica de pesca y pocos minutos después, la cría tomó la misma caparazón y repitió la misma acción. Así que eventualmente aprendió observando a su mamá. Estudios anteriores mostraban que los delfines pueden aprender estas técnicas de otros compañeros, pero el registro plantea por primera vez la prueba de que esto se transmite de madre a cría. Y es una pista importante para entender cómo los delfines y otros animales aprenden y comparten conocimientos. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día.
Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.